uno de los problemas que se presenta en el manejo de las bases de datos es la duplicación de registros. Excel tiene una herramienta que permite eliminar registros que están exactamente iguales o que tienen parte de información igual. Bueno, para este ejemplo vamos a utilizar la siguiente tabla de datos donde tenemos en la primera columna la placa de un vehículo, el nombre del conductor, la empresa proveedora de la que viene y la fecha programada para el descargue. Bueno, en esta tabla de datos tenemos en la fila 4 y 5 dos registros que están exactamente iguales, ¿sí? Tanto en la información de la placa como en la información del nombre conductor, el proveedor y en la fecha programada para el descargue. En las filas 15 y 16 tenemos dos registros que están parcialmente iguales, pero si lo analizamos determinaríamos que corresponden al mismo registro. Entonces la placa es la misma. En cuanto al nombre del conductor, en uno de los registros no aparece el apellido, pero el nombre es el mismo. El proveedor es el mismo y la fecha programada para el descargue es también la misma. En las filas 20 y 21 tenemos dos registros también parcialmente iguales. La placa, vemos que la última letra de la placa es diferente, ¿sí? En cuanto al nombre del conductor es el mismo, el proveedor es el mismo y la fecha de descargue es la misma. Entonces podríamos decir que es el mismo registro con una variación en un dato. Ahora tenemos estos registros resaltados en rojo que parecieran que fueran iguales, pero vamos a analizarlos. Tenemos entonces la placa TKH642, conductor 6 Sánchez de Acasa, proveniente de Acasa y programado en la fecha 12 de agosto del 2017. Desde el registro en la fila 6 y el registro en la fila 10 aparentemente son iguales, pero cambian en la fecha, lo cual es perfectamente normal dado que hay una diferencia en días. En cuanto al registro de la fila 12, sería parecido o parcialmente igual a los registros de la fila 20 y 21. En cuanto a la placa, aquí corroboraríamos que la placa correcta es TM117, el nombre del conductor, el proveedor que es el mismo y la fecha. Entonces en la fecha sí encontramos una diferencia de 9 días, lo cual es normal, es decir que este vehículo pudo haber llegado dos ocasiones diferentes a la empresa a realizar proceso de descargue. Por lo tanto, este registro no sería duplicado, al igual que los de la fila 9 y 10, diríamos que no son duplicados esos registros. Bueno, vamos a utilizar la herramienta quitar duplicados que se encuentra en la ficha datos y acá en la cinta de opciones encontramos el comando quitar duplicados. Cuando lo seleccionamos nos abre esta ventana donde nos aparece el encabezado de las columnas que tenemos en nuestra tabla. Si nosotros le decimos quitar duplicados, él asume que en la primera fila hay un registro de información. Por lo tanto, debemos dejar activado esta opción de mis datos tienen encabezado para que asuma que la primera fila de información de la tabla es de encabezados. Entonces, aquí encontramos los encabezados de cada una de las columnas chequeados. ¿Qué indica entonces este chulo o este checklist? Indica que va a buscar la información duplicada en
cada una de estas, en cada una de estas columnas. Si quitáramos o desactiváramos alguna de las columnas, no buscaría la información duplicada o no buscaría información duplicada en dicha columna o en dichas columnas, dependiendo de las que dejemos sin seleccionar. En este caso, buscaría solamente la información duplicada en proveedor y en fecha, es decir, que aquellos registros o filas donde tengan igual proveedor, igual fecha, los asumiría como duplicados. Ahora, si dejamos todos activos, va a buscar registros duplicados exactamente en todas las columnas de información, ¿sí? Por ejemplo, en esta opción encontraría como registro exactamente duplicados los de las filas 4 y 5, porque como vimos ahorita tienen la información exactamente igual, más los de las filas 15 y 16 no los encontraría dado que tienen un dato diferente en la columna nombre conductor. Tampoco encontraría los registros de la fila 20 y 21 dado que tienen un dato diferente en cuanto a la placa del vehículo. Bueno, ¿cómo va a trabajar esta herramienta? Va a buscar los duplicados, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, como tenemos seleccionado todas las columnas, encontraría solamente estos dos registros duplicados. Va a dejar solamente el que esté más arriba en la tabla o en la base de datos. Es decir, en este caso dejaría el que está en la fila 4 y eliminaría el de la fila 5. Apliquemos entonces la herramienta en este momento. En este momento tenemos 23 registros quitando el encabezado. Entonces démosle a aceptar. Dice que encontró un valor duplicado y lo quitó. Por lo tanto quedan 22 valores únicos permanentes. Entonces aquí corroboramos que el registro de la fila 5, que estaba igual al de la fila 4, fue eliminado, ¿sí? Y los demás registros subieron una posición en la tabla. No encontró estos dos registros como duplicados ni estos dos por la variación que tienen en el dato de la placa, como son en este caso, y en el nombre del conductor, como es en este caso. Pero nosotros sabemos que esos registros son duplicados, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, aquí como tenemos seleccionados estos dos, él nos dice que si deseamos ampliar la selección. Claro que sí, porque necesitamos es que tome toda la tabla. Entonces le damos quitar duplicados para que seleccionen los datos en toda la tabla. Entonces necesitamos que compare, que siga comparando la placa. Bueno, queremos eliminar uno de esos dos registros duplicados. Vamos entonces a quitar la activación de la columna. Vamos a activar la columna nombre conductor. Entonces nos va a buscar la información duplicada en la placa, en el proveedor y en la fecha, ¿sí? Le damos a aceptar. Entonces eliminó, teníamos 22 registros, ya quedamos en 21, por eso estamos en la fila 22 descontando el encabezado. Eliminó el registro que estaba en la fila 15, ¿sí? Donde aparecía la misma información de la fila 14, pero el nombre del conductor estaba incompleto. Vamos ahora a aplicar nuevamente la herramienta, pero en vez de desactivar la columna nombre de conductor, vamos a desactivar la placa. De todas maneras, miren que estamos trabajando alternamente dos registros que están ligados, es decir, una placa corresponde a un conductor y un conductor a una placa, ¿sí? Entonces ahí estaríamos garantizando de que los registros sí están duplicados.
y que el problema puede haber sido que la placa quedó mal escrita o que el nombre del conductor quedó mal escrito. Ahora, si ambos quedaron mal escritos, no habría forma de determinar que son registros duplicados con esta herramienta. Desactivaríamos el encabezado de la columna placa para que no busque información en esta información duplicada en esta columna, solamente lo haga en las otras tres. Le damos a aceptar y dice que encontró un registro duplicado y lo eliminó. Por lo tanto quedan 20 valores únicos permanentes. Dicho registro eliminado entonces corresponde al que se encuentra en la fila 19, pero con placas diferentes, que era igual al de la fila 18, pero con placas diferentes. Las recomendaciones de precaución al momento de utilizar esta herramienta de quitar duplicados: cuando los registros de información no están exactamente iguales en todas las columnas. Para esto se debe tener un criterio claro sobre cuál es la información que se va a tomar como referente para encontrar los duplicados. Ahora, también se puede hacer uso de las herramientas de filtro y tablas dinámicas para encontrar duplicados y quitarlos. Estas dos opciones, estas dos herramientas nos permitirán primero hacer una comparación de la información que está duplicada para saber cuál registro es el que debe quedar y eliminar los demás.